Muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se hallen en excelentes condiciones de salud y, por supuesto, en lo venidero, un gran saludo de fiestas patrias. En razón de ello, la cápsula asincrónica que pretendo mostrarles el día de hoy está relacionada con el desarrollo de los regímenes patrimoniales que se suceden o que existen respecto de la terminación del matrimonio y respecto también cuando estamos frente a la figura del divorcio como una institución jurídica. En razón de ello, vamos a intentar, por supuesto, conversar qué se entiende primeramente por el régimen patrimonial y posteriormente abordaremos la presentación de la diapositiva. El régimen patrimonial o los regímenes económicos, como también se le llaman, del matrimonio, es un sistema de normas jurídicas a través del cual se regula la relación económica y o administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de estos frente a terceros. Cuando yo les hablo de frente a terceros, estamos hablando que de una u otra manera esta relación económica o este régimen económico dado durante el matrimonio va también a tener repercusiones o consecuencias frente a las deudas o compromisos económicos que también se les suele llamar, que el matrimonio o que la persona individualmente integrante del matrimonio pueda adquirir o contraer. Un ejemplo de ello pudiésemos, por supuesto, abordar aquella pareja, llámese esposo o llámese esposa, que contraiga una deuda para comprar o adquirir un auto, un crédito de libre consumo. Por supuesto, si esa deuda es adquirida dentro de un régimen de sociedad conyugal, ambos cónyuges son responsables, porque así como también son responsables de los activos, es decir, de los bienes que tenemos dentro de esta mancomunidad llamada matrimonio, también somos responsables de nuestras deudas. Si lo tenemos, por supuesto, dentro de un régimen de separación de bienes, cada cónyuge será responsable por lo que adquiera y por las deudas que contraiga. Es un régimen el régimen de separación de bienes. Mucho se ha dicho que es un régimen que se genera a partir de la desconfianza de los cónyuges, pero también a nivel de estrategias jurídicas, también puede ser una suerte de protección del patrimonio. Entonces, el matrimonio incluye protocolos específicos y es por eso que en materia de economía debe estipularse o debe precisarse jurídicamente bajo qué régimen van a contraer el vínculo como tal. Es decir, de qué manera se formará y se administrará el patrimonio de los cónyuges, regulando a la vez derechos y obligaciones de marido y mujer entre sí respecto a los bienes y por supuesto también respecto de los hijos como tal, porque recuerden ustedes, ya lo abordarán o ya lo conocerán en la cátedra o en el módulo de derecho sucesorio, en el cual los hijos también tienen relación directa con esta conformación patrimonial, puesto que los hijos son herederos forzosos de los cónyuges. En Chile se reconocen tres regímenes patrimoniales, que son sociedad conyugal, separación total de bienes y participación en los gananciales. Si tienen dudas, por supuesto, vamos a ir abordando para que ustedes también puedan entender qué régimen puede ser el más electivo o el más correcto. Vamos a ir estudiando. El primero de ellos que podemos abordar, y aquí sí, permítanme compartirles un vídeo que creo que los va a introducir. ¿Qué es la sociedad conyugal? Y ahí vamos, por supuesto, comentando. Veamos bien, vamos a compartir, vamos a ver si nos da la presentación para el compartimento. Esperemos un momento. Y ahora sí, esperemos que sea así.
Según cifras entregadas por el Registro Civil, el año pasado en Chile, más del 50% de los matrimonios optaron por el régimen de sociedad conyugal. En la siguiente cápsula educativa les queremos contar cuál es el destino de los bienes de una pareja casada bajo este sistema y quién está a cargo de administrarlos. En Chile existen tres modalidades para administrar la economía de un matrimonio: la separación total de bienes, la participación de los gananciales y la más recurrente, la sociedad conyugal. Cuando un matrimonio opta por la sociedad conyugal, los bienes que ambos tenían antes de casarse y los que adquieren durante esta unión forman parte de un patrimonio único, el que es administrado por el marido. Este necesitará de la autorización de la mujer antes de realizar algunos actos como constituir hipotecas o vender inmuebles. La mujer puede mantener y administrar por su cuenta un patrimonio reservado con el capital obtenido a partir de su trabajo. La muerte del marido o la mujer, el cambio a otro sistema patrimonial o el divorcio son algunas de las formas para disolver la sociedad conyugal. Cuando esto ocurre, los cónyuges o los herederos pueden solicitar la liquidación de la sociedad y así dividir los bienes adquiridos según su valor. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí esta cápsula como tal y dejamos de compartir nuevamente para dar cabida a nuestra presentación como tal. Entonces, en virtud de ello, ¿qué es exactamente la sociedad conyugal? Y la sociedad conyugal es el régimen de aplicación tradicional en la legislación chilena. Sí, señores, así es. Obviamente tiene sus cuestionamientos o tiene sus indicaciones que nos hacen, por supuesto, todavía replantearnos el por qué se sigue conservando la administración de la sociedad conyugal por parte del marido como tal. Pero la sociedad conyugal corresponde a aquella sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el solo hecho de casarse. Es decir, si los contrayentes, no pactan un régimen distinto al momento de la celebración del matrimonio, ya sea separación total de bienes o participación en los gananciales, se entiende que se adquiere por el solo hecho de concretarse como tal. O sea, la sociedad conyugal, si no hacemos una manifestación escogiendo la separación total de bienes o la separación de gananciales o el uso de los gananciales, se entenderá automáticamente que es un régimen bajo el amparo de la sociedad conyugal. Entonces, en términos prácticos, la sociedad conyugal consiste en la fusión de los patrimonios, tanto del marido como de la mujer, en uno solo, común para ambos, y que por supuesto, aquí está el cuestionamiento, es administrado por el marido según determina la ley. Como ustedes observaban la cápsula, se dan cuenta que sí, para ciertos eventos, como es el caso de la venta o como es el caso de la constitución de hipoteca, se debe tener la autorización de la mujer como tal. Pero aún así, sigue teniendo el marido una gran potestad sobre la administración de la sociedad conyugal. Desaparece entonces la mujer como propietaria y administradora de bienes en la sociedad conyugal, a no ser que ejerza una profesión o empleo separado del de su marido, en el que se entiende que tienen patrimonio reservado, artículo 50 de la Ley de Matrimonio Civil. Es decir, que posee un patrimonio propio fuera de la sociedad. El resto de los bienes son exclusivamente administrados por el marido, quien, sin embargo, reitero, requerirá la autorización de la mujer para realizar determinados actos jurídicos, como es el de constituir hipotecas sobre ciertos bienes raíces. En términos generales, la sociedad conyugal se compone de todos los dineros que cualquiera de los cónyuges aporten al matrimonio o que durante la vigencia del matrimonio estos adquieran. El aporte de bienes muebles adquiridos antes del matrimonio también hace parte de la sociedad conyugal. Todos los bienes raíces que cada cónyuge adquiera dentro del matrimonio mediante una compraventa con dineros propios. Es decir, reitero, explico, todo lo que los cónyuges puedan comprar, cada uno indistinto, todos estos bienes, permítanme hacer el ejemplo con dos bolígrafos, bien de la mujer, bien del hombre, los dos pertenecen a esa mancomunidad que se llama sociedad conyugal.
Una vez disuelta la sociedad conyugal, que ella se liquida, por supuesto, por el divorcio, por la muerte, por también la manifestación de la voluntad de cambiar de régimen, se forma se da lugar, por supuesto, a que esta sociedad conyugal se dividan los bienes pertenecientes a cada uno con igualdad o con equivalencia, es decir, se entiende 50 y 50. Estos deben liquidarse, por supuesto, y descontando aquellos bienes que también tengan algún tipo de deuda o algún tipo de compromiso dinerario, también debe asumirse 50 y 50. Y por supuesto, también debe cuidarse el patrimonio que tenga o que tengan o que vayan a tener los hijos como tal, ¿ya? Entonces, esa división de esos bienes debe ser muy cuidadosa. Y lo que se pretende cuando se liquida la sociedad conyugal es que por lo general sea una división de bienes, porque se entiende que es 50 y 50, sea una división de bienes totalmente consensuada como tal. Ahora, el siguiente régimen que vamos a observar es el de separación total de bienes. Y en Chile es el sistema más adoptado, sobre todo, sigue siendo la sociedad conyugal, pero también el régimen de separación total de bienes también ha tenido sus adeptos y consiste en que los cónyuges conservan el dominio de los bienes que disponían antes y durante el matrimonio, al igual que su administración y disposición. O sea, vamos a ser un poco claros. Lo que es mío y lo que es tuyo es tuyo. En este caso, no hay lugar a ninguna formación de patrimonio común y el régimen de una u otra manera puede pactarse de tres formas o de tres maneras. Antes del matrimonio, que debe constar en lo que se ha llamado las famosas capitulaciones patrimoniales. Y las capitulaciones matrimoniales no son más que acuerdos entre los contrayentes. Se le llaman matrimoniales porque estamos hablando de los futuros esposos, los esponsales o los futuros contrayentes. Se otorga por escritura pública, debiendo manifestar cuáles son los bienes que se tienen hasta el instante preciso, un inventario, un detalle de cuáles son los bienes que se posee para que estos bienes claramente no tengan nada que ver ni tengan ningún tipo de cercanía con el matrimonio que se está por gestar o por materializar. Entonces, estas capitulaciones matrimoniales se otorgan por escritura pública, debiendo subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial en el registro civil al tiempo de 30 días como una fecha límite, un plazo límite, un lapso límite posterior a la celebración del matrimonio. Pero debe constar previamente por escritura pública. Ese es el trámite principal. Al momento de celebrarse el matrimonio, que es la segunda forma en que el régimen puede pactarse, debiendo el oficial civil que celebre el matrimonio, en dicha acta de matrimonio se debe constar la respectiva anotación previa manifestación de los contrayentes de que estarán regulados por el régimen patrimonial de separación de bienes. Y durante la vigencia del matrimonio, también pueden, al margen de la inscripción matrimonial, también pueden manifestar, ya sea que es su deseo cambiarse del régimen de separación total de bienes al régimen de gananciales como tal. Una vez se termina el matrimonio con separación de bienes, cada uno se queda con su propio patrimonio, o sea, con todo lo que adquirió a su nombre antes y durante la vigencia del matrimonio como tal. Reitero, la separación de bienes es un sistema en el cual no hay una mancomunidad económica. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y se tienen que hacer las respectivas anotaciones, ya sea de carácter previa, a través de lo que se conoce como las capitulaciones matrimoniales, que no son más que acuerdos elevados por escritura pública, en la cual se consensan sobre todo en relación con los bienes adquiridos antes del matrimonio y cuya anotación se hace al pie del registro del matrimonio civil o en el acta del registro de matrimonio civil.
Veamos, por supuesto, una cápsula que nos puede ser de mucha utilidad frente al régimen patrimonial de separación de bienes o de las ventajas que ésta pueda tener. Por favor, vamos a compartir la pantalla y veamos. Hoy queremos hablaros de uno de los temas por los que más nos preguntáis antes de casaros. ¿Separación de bienes sí o no? La separación de bienes significa que los patrimonios de los cónyuges o de los futuros cónyuges son independientes entre ellos. Esto quiere decir que tanto los bienes como las deudas son independientes de cada uno de los cónyuges, por lo que cada uno de ellos tiene sus beneficios y sus problemas, sin que ninguno de ellos afecte al otro. Muchas veces esta situación se ve desde la cultura popular como una situación de desconfianza entre los cónyuges o solo para situaciones en las que uno de ellos tiene mucho patrimonio y el otro no, por lo que popularmente importantes es la separación de los patrimonios cara a la responsabilidad de cada uno de ellos, ya que con la separación de bienes, si uno de los miembros de matrimonio se carga con una deuda por su negocio, por su actividad profesional o por sus decisiones, los efectos de dichas deudas no afectarán al patrimonio de su pareja, por lo que el patrimonio de la pareja no estará afectado por las decisiones del otro, lo que en muchas ocasiones puede ser una gran decisión. Por eso, para una familia puede ser muy importante una separación de bienes hecha desde el inicio, puesto que las deudas de uno de los cónyuges no afectarán en la misma medida a bienes tan importantes como son la vivienda familiar o cuentas corrientes del otro cónyuge, o a los bienes que pueden ser objeto de herencia, ya que solo afectaría a un porcentaje más reducido que en el caso de existir la separación de bienes. En definitiva, se trata de una medida de restricción de la afección de todos los bienes de la unidad familiar, estableciendo una seguridad en la que cada uno de los cónyuges solo aporta y obtiene del matrimonio lo que le corresponde, no haciendo del matrimonio un negocio. En LAVE Abogados contamos con... Perfecto, esa era la indicación que quería mostrarles frente a lo que es la separación total de bienes. Y esto suele suceder mucho, y voy a colocar un ejemplo, cuando aquellas personas que de una u otra manera reconstituyen sus familias, o las familias ensambladas, o las familias reconstituidas, en las cuales quizás cada pareja viene ya con su propio patrimonio, y en virtud de esa relación matrimonial también nacen hijos, o se extiende la familia como tal. Se trata de una u otra manera también de proteger esos patrimonios independientes y de una u otra manera también proteger las herencias respectivas de los hijos que nazcan dentro de este vínculo matrimonial y que no se mezcle o que no se relacione con los vínculos o con los patrimonios habidos antes del matrimonio como tal. En todo caso, la separación total de bienes tiene sus ventajas, como bien lo mencionaba el autor, dentro de esta visión también, dentro de este sistema español que también nos replica acá en Chile y que claramente se tiende a proteger los bienes respecto de las deudas o de los compromisos que pueda adquirir alguno de los cónyuges y que no replique o que no perjudique en el patrimonio del otro. Ahora bien, sigamos por supuesto con el tercer régimen matrimonial, que es los gananciales o el sistema de gananciales como tal, o la participación en los gananciales. Tal vez es el menos común, pero también se aplica. En este régimen, los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados y cada uno de los cónyuges administra, goza y dispone libremente de lo suyo, como también lo tiene el régimen de separación de bienes. Durante la vigencia del matrimonio opera como el régimen de separación de bienes. Sin embargo, al finalizar el matrimonio y por ende la vigencia de este sistema, por alguna de las causales que ya veremos más adelante, se regulan las utilidades de cada cónyuge que cada cónyuge obtuvo. Es decir, si durante el matrimonio mi cónyuge obtuvo o adquirió una finca y esa finca produjo naranja, plátano, frutilla,
yo tendré derecho a esas utilidades, a las utilidades, al usufructo, al uso, al fruto de ese bien inmueble o de esa parcela como tal. Entonces, reitero, es una forma de obtener utilidades de manera conjunta. Tenemos la sociedad conyugal, que es una gran mancomunidad. Tenemos la separación de bienes, que no hay mancomunidad de bienes. Pero tenemos esta que está como en la mitad. Y en lo que se persigue aquí es la utilidad común, ya partiendo las utilidades por mitades equivalentes. En palabras simples, el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor deberá compensar al que obtuvo menos, para que ambos puedan quedar iguales. Reitero, el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor deberá compensar al que obtuvo menos, para que ambos queden exactamente igual. Cabe mencionar que se entiende por gananciales la diferencia del valor neto de ese producto entre el patrimonio original y el patrimonio final. Es decir, es la suma de lo que yo obtuve o de lo que yo adquirí inicialmente y lo que al final resulta, ¿ya? Por lo tanto, los gananciales son el resultado de la operación aritmética de comparar el valor del patrimonio de cada uno de los cónyuges en dos momentos específicos: al inicio del régimen, patrimonio originario, y al término del régimen, patrimonio final. La participación en los gananciales puede pactarse al momento de la celebración del matrimonio, o como también sucede en la separación total de bienes, o como también sucede en la sociedad conyugal, ya sea al momento de la celebración y, por supuesto, durante la vigencia del matrimonio de común acuerdo por los cónyuges. Eso, mis estimados estudiantes, vamos a dar lugar a la presentación de la diapositiva, no sin antes también mostrar qué se entiende. Veamos una cápsula que se entiende por el régimen de los gananciales, para que ustedes también puedan dar lugar y entender a la misma. Vamos a ver si la diapositiva se nos presenta. Y aquí estaríamos. Hola a todos otra vez, en este nuevo curso judicial que acaba de empezar y, cómo no, en estas nuevas grabaciones que también retomamos y en las que os traigo cuestiones que creo que más o menos nos pueden interesar a todos, ya que al final los temas de los que os hablo no quedan tan lejos de nuestra vida cotidiana. Si he hecho la vista atrás para ver todos los temas que he tocado ya, la verdad es que ya han sido bastantes, pero aún no he hablado de algo importantísimo en cualquier matrimonio, del régimen económico. Así que hoy os voy a hablar del principal régimen económico matrimonial que regula la gran mayoría de los matrimonios de nuestro país, el régimen de gananciales, por lo que te animo a que te quedes conmigo. Bueno, pues cómo no, antes de empezar voy a presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bien, dicho esto, como os he adelantado al comienzo, hoy os traigo una cuestión en teoría muy conocida por todos, porque el régimen de gananciales al que me refiero hoy es el sistema que se aplica por defecto en la mayor parte de España. Y por eso es el régimen al que están sometidos la mayoría de matrimonios de nuestro país. Sin embargo, aunque, como digo, la mayoría de los matrimonios se rigen por este sistema, muchas veces no terminamos de entenderlo y de tener claro cómo funciona y qué conlleva todo esto. Así que voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Bueno, antes de nada tengo que aclarar que un régimen económico matrimonial
no es nada más que una serie de reglas que van a determinar cómo se da solución a los distintos problemas económicos que implica un matrimonio. Es decir, quién es el propietario del dinero que se obtiene en el matrimonio, si los dos cónyuges son propietarios de todos los ingresos, si cada uno de los suyos, si de las deudas responden también los dos cónyuges o cada uno de las suyas. En definitiva, lo que se busca es resolver todas esas cuestiones que conlleva el hecho de que con el matrimonio exista una vida en común que afecta también a la esfera económica de los dos cónyuges. Teniendo en cuenta esto, en función de los distintos regímenes que existen, la respuesta a todas esas cuestiones que pueden surgir va a ser distinta. Sin embargo, también habría que decir que en nuestro derecho existen algunas reglas que van a ser comunes con independencia del régimen que exista, como sería respecto de lo que se llama el levantamiento de las cargas del matrimonio, la litis expensas, la protección de la vivienda habitual. Pero bueno, no voy a complicar más el asunto que os traigo hoy, que como digo es hablaros del régimen de gananciales. Bueno, este régimen lo que hace es crear distintos conjuntos de bienes. Tendríamos, por un lado, los dos grupos de bienes, que serían los de cada uno de los cónyuges, y por otro, un tercero que lo formarían los bienes que van adquiriendo el matrimonio. Para entenderlo de forma más gráfica, podríamos imaginarnos tres cajas o tres bolsas. Las dos primeras, una para cada cónyuge y la tercera para el matrimonio. De esta forma, en las bolsas de cada cónyuge entrarían todos los bienes que cada uno de ellos tenían cuando se casaron. Si cada uno tenía un coche, pues ese coche seguirá siendo de esa persona. El dinero que cada uno tenía al tiempo de casarse, pues seguirá siendo de cada uno de ellos. La parte determinante de este sistema es esa tercera bolsa, en la que se meterían todos los bienes que vaya adquiriendo el matrimonio. Es decir, esa tercera bolsa estaría formada por las ganancias que los dos cónyuges vayan obteniendo desde que contraen matrimonio. Por eso es por lo que este sistema se llama régimen de gananciales. Porque desde el mismo momento en que se produce el matrimonio se crea una masa de bienes, esa tercera bolsa, en la que van a incluirse todas las ganancias que genere el matrimonio. Por eso, todos los ingresos que reciban cada uno de los cónyuges desde que se casan no va a formar parte de su patrimonio personal, no. Ahora van a formar parte de ese nuevo patrimonio común. Pero incluso el dinero que se genere a partir de los bienes privativos de cada uno de ellos también va a formar parte de esta comunidad de bienes, de ese patrimonio común. ¿Qué significa esto? Pues que si, por ejemplo, uno de los cónyuges se casó siendo propietario de un piso y ese piso está en alquiler, la renta que se cobre por ese piso no será del cónyuge propietario, sino de esa tercera bolsa, de la comunidad de gananciales. Sin embargo, a todo esto hay que añadir que no solo esa masa de bienes, esa bolsa, sirve para meter en ella todo el dinero y los bienes que se generan por el matrimonio, sino que, aquí viene la parte más fea, con esa bolsa se va a hacer frente también a todas las deudas que se generen durante el matrimonio. Porque incluso las que genere uno solo de los cónyuges, por ejemplo, las que vienen de su propio negocio o profesión, esas también van a considerarse deudas del matrimonio. Pero bueno, no quiero que esta grabación se parezca a una de esas largas clases de derecho civil a las que iba durante la carrera. Por eso no voy a ahondar mucho más en profundidad, aunque existen muchas cuestiones sobre las que el hecho de que exista o no este régimen económico va a determinar la forma en que se va a gestionar el dinero y los bienes del matrimonio. Pero sí quiero dejaros más o menos claro unos pequeños puntos que hay que tener en cuenta respecto de este sistema llamado régimen de gananciales, para que sepáis lo que conlleva, tanto a la hora de elegirlo, si os vais a casar, como para saber cómo gestionarlo durante el matrimonio, si es vuestro régimen, como para saber de qué forma habría que liquidarlo, si habéis finalizado vuestro matrimonio o simplemente vais a cambiar de régimen. De esta forma, creo que las cuestiones más importantes que habría que conocer son las siguientes. Este régimen es el que funciona por defecto en la mayor parte de España, lo que significa que si al tiempo de casarse no se opta por establecer un régimen distinto, el matrimonio va a regirse por este régimen de gananciales.
El régimen de gananciales implica que desde que se establece se va a formar un nuevo patrimonio independiente del que tenían cada uno de los cónyuges, y todas las ganancias que se generen durante el matrimonio, como son los ingresos que perciba cada uno de los cónyuges, va a formar parte de este nuevo grupo de bienes. Las deudas comunes del matrimonio e incluso las que genere un solo cónyuge, siempre que no sean estrictamente personales, y como he dicho, no se consideran deudas personales las que surgen del negocio o de la profesión de uno de los cónyuges, de esas deudas responderá esa comunidad de bienes. Los bienes que tenía cada cónyuge antes del matrimonio seguirán siendo de cada uno de ellos. Lo que será ganancial es el dinero que se genere con esos bienes, como puede ser un alquiler. A la hora de liquidar la sociedad de gananciales, los bienes que forman esa bolsa ganancial de la que os hablo se tienen que repartir a partes iguales entre los dos cónyuges, salvo que haya deudas entre ellos que se compensarían. En cualquier momento se puede cambiar de un régimen económico a otro, aunque el nuevo régimen funcionaría desde que se produce el cambio y no afectaría a los bienes anteriores a ese cambio, que se regirían por el sistema que hubiera establecido. Bueno, pues de esta forma creo... Y de esta forma, claramente yo creo que se ha hecho hincapié o se ha hecho énfasis en lo que se entiende por el régimen de gananciales. Y vamos a hacer un breve repaso, vamos a dejar de compartir la pantalla y simplemente hacer nuevamente hincapié en el régimen de gananciales. Cada uno tiene su respectivo bien. Cada uno, los bienes adquiridos antes del matrimonio pertenecen a cada uno independientemente. Pero resulta que con el matrimonio, ese piso, como le llamaba Javier Fuentes, el abogado que nos explicaba, el abogado español, porque el sistema español tiene mucha similitud con el derecho chileno, con el sistema chileno. Ese piso se refiere a un departamento. En España el piso es el departamento. La renta de ese departamento, lo que produce ese departamento, se divide en partes iguales entre los dos cónyuges porque se llama justamente el sistema de los gananciales. Ganan las utilidades. Pero ojo que también la participación en los gananciales no solamente es con los dineros que entren. Es también con las deudas que de una u otra manera, si yo compré el auto, y el auto lo tenemos movilizando para Uber, esa plata de Uber es la utilidad de ese auto que muy seguramente se dividirá en dos y por supuesto las utilidades de ese auto también se dividirán en dos. Ahora bien, que por raciocinio y por lógica ese auto sea Uber, o sea Uber Eats para ser un poco más clara, y se pague a sí mismo, es decir, que las utilidades, lo que produzca ese auto, se pagará, por supuesto, frente al crédito que se ha contraído para adquirir el auto. Entonces, lo que quiero que tengan muy claro, y como bien lo decíamos, en el tema de la participación en los gananciales, el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor debe compensar al que obtuvo menos para que ambos queden exactamente igual. Cabe mencionar que se entiende por gananciales la diferencia del valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge. Por lo tanto, los gananciales son el resultado de esa operación matemática de comparar el valor del patrimonio de cada uno de los cónyuges en dos momentos específicos: al inicio del régimen, patrimonio originario, y al término del régimen, patrimonio final. Otro ejemplo pudiese ser ambos cónyuges, cada uno tiene una tienda o un almacén de ropa. Las utilidades que produzca independientemente ese almacén de ropa y esa tienda van a ser parte de esa tercera bolsa de la cual el abogado Javier Fuentes mencionaba. Ahora bien, vamos nuevamente a compartir pantalla para ya también dar lugar a nuestro cierre. Vamos a ver. Y ahora sí, vamos a ver. Vamos a dar lugar a nuestro compartimento de pantalla. Y ahora lo tenemos.
Bueno, aquí tenemos una presentación muy simple, muy concreta de lo que se puede entender por los regímenes patrimoniales. Así que veámosla ya una vez habiendo abordado desde el punto de vista teórico los regímenes patrimoniales. El concepto y la denominación, ya lo hemos dicho, es una suerte de regulaciones económicas que se dan en el transcurrir del matrimonio y sobre el cual se van a sentar los bienes habidos antes y durante el matrimonio como tal. Y por supuesto, los regímenes patrimoniales del matrimonio es un concepto que va muy de la mano con el consenso, con el acuerdo que se pueda dar entre ellos mismos. Tenemos una suerte de distintos regímenes que por supuesto hacían parte de la anterior denominación o anterior legislación al año 2004 y que hoy por hoy subsisten y están vigentes el régimen de separación total, el régimen de participación de los gananciales y el régimen de comunidad, que también se entiende por régimen de sociedad conyugal. Los demás no tienen cabida como tal. Ya lo veíamos que la sociedad conyugal es uno de los regímenes de aplicación de mayor tradición, pero que de una u otra manera sigue teniendo el conflicto o el inconveniente de que es el marido quien autoriza, quien administra esta sociedad. Tenemos que todo, en términos generales, la sociedad conyugal se compone de todos los dineros que cualquiera de los cónyuges aporta al matrimonio o que durante la vigencia del matrimonio estos adquieran, el aporte de bienes muebles también adquiridos antes del matrimonio, toda vez que los bienes raíces de cada cónyuge adquieran dentro del matrimonio mediante una compraventa con dineros propios. Por supuesto, una vez que se ha disuelto la misma, dará lugar a la división de los bienes o de los muebles. Muebles son cada uno de los objetos que ustedes tienen en sus casas, es decir, un sofá, es decir, un televisor. Mueble es aquello que se puede desplazar de un sitio a otro. Aquí tenemos un poco más claro que es el régimen de sociedad conyugal. Es una sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio como tal. La naturaleza jurídica de la sociedad conyugal es que es una sociedad porque se habla de hombre y mujer, de ahí por supuesto el gran cuestionamiento existente entre que sea solamente el marido quien administre la sociedad conyugal. Es una comunidad porque es una gran comunidad de bienes, es una persona jurídica porque ella tiene su fortaleza o encuentra su fortaleza o su soporte legal en el matrimonio como la institución jurídica que es una institución sui generis, es decir, de carácter universal. Hay un patrimonio de afectación, es decir, se afecta tanto el patrimonio del hombre y la mujer, y el régimen patrimonial de matrimonio hombre y mujer también va a generar una suerte de gananciales o de utilidades. Muchos se parecen los regímenes entre sí, por supuesto, solo que en esta oportunidad, en el de la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal o en el régimen de sociedad conyugal, los bienes habidos antes del matrimonio y durante el matrimonio pertenecen a ella como tal. La separación de bienes, aquí no hay una mancomunidad o no hay una comunidad de bienes, sino que simplemente cada cónyuge conserva lo propio, pero ojo, aunque tengamos un régimen de separación de bienes, no afecta el derecho forzoso que tiene el cónyuge de heredar al otro. Y la participación en los gananciales, que ya lo hemos reiterado, que si bien en este régimen los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados, una vez el patrimonio de la mujer, el patrimonio del hombre, pero hay una tercera bolsa. Lo que produzcan esos patrimonios hará parte, por supuesto, de lo que hoy por hoy llamamos las utilidades o las ganancias obtenidas durante el matrimonio como tal. Y jóvenes, esta es la presentación que se ha dado en torno al sistema de regímenes matrimoniales. Espero sea de mucha utilidad y haya sido de mucha comprensión y entendimiento para ustedes.
Me despido.